Diciembre de 1944. Bastogne, Bélgica. La última gran ofensiva alemana en las Ardenas había aislado por completo la ciudad, rodeando a miles de soldados estadounidenses de la 101ª División Aerotransportada sin suministros ni refuerzos. Durante 7 días cruciales, mientras los tanques Panzer intentaban romper las líneas defensivas, una batalla silenciosa por la vida tenía lugar en los puestos médicos improvisados de la ciudad sitiada. El bisturí tembló en la mano enguantada cuando la artillería alemana hizo estremecer el sótano. El doctor Robert Hastings no podía detenerse ahora. El soldado frente a él tenía solo minutos antes de que la hemorragia interna lo consumiera. Era Nochebuena de 1944 y en Bastogne no había regalos, solo la posibilidad de mantener un corazón latiendo un día más. Los médicos de combate estadounidenses desafiaron el fuego cruzado y salvaron a cientos en la batalla de Bastogne. No era solo una historia de guerra. Era el relato de cómo la medicina militar improvisada se convirtió en la última barrera entre la esperanza y la desesperación total. Afuera, los tanques alemanes avanzaban sobre la nieve. Adentro, los bisturís luchaban contra la muerte con la misma intensidad que los rifles. La luz amarillenta del farol de queroseno danzaba en las paredes húmedas del sótano mientras el doctor Robert Hastings examinaba la herida en el abdomen del soldado. El olor a éter mezclado con pólvora quemada flotaba en el aire denso, creando una atmósfera irreal en aquel diciembre helado de 1944. Sus manos, aunque firmes, llevaban el cansancio de 3 días sin dormir adecuadamente. El sonido distante de los morteros alemanes resonaba como un tambor sombrío, recordando a todos que Bastogne estaba completamente cercada. Cada explosión hacía que los instrumentos quirúrgicos tintinearan contra las bandejas improvisadas, creando una sinfonía macabra de guerra y medicina. El joven soldado en la mesa de operaciones improvisada murmuraba el nombre de su madre entre gemidos ahogados. La guerra había transformado aquel sótano de una casa destruida en el único puesto médico funcional del sector este de la ciudad. Hastings sabía que no tenía elección. O salvaba esa vida allí mismo, con los recursos limitados, o perdería a otro hombre para las estadísticas sangrientas de la batalla de las Ardenas. La enfermera Sarah Mitchell organizaba los pocos suministros médicos restantes en una caja de madera que servía como armario de farmacia. Sus manos ágiles separaban vendas, sulfas y los últimos frascos de morfina con la precisión de quien había aprendido a improvisar bajo fuego cruzado. El uniforme blanco se había vuelto gris por el humo y el polvo de los escombros, pero sus ojos mantenían la determinación que la había hecho respetada entre los soldados. Había llegado a Bastogne solo una semana antes del cerco alemán, directamente desde los hospitales de campaña en Normandía. La experiencia del día D le había enseñado que la medicina de guerra no se practicaba con protocolos hospitalarios, sino con coraje y creatividad. Cuando Hastings pidió más gasas estériles, ella sabía que ya no quedaban. Solo trapos limpios de camisas rasgadas de soldados muertos. La improvisación se había convertido en la norma, y cada suministro ahorrado significaba una vida extra que podían intentar salvar. La guerra había enseñado que los médicos de combate no seguían manuales, sino su propia conciencia ante la urgencia de cada herida. El sargento James Porter yacía en un rincón del sótano, recuperándose de esquirlas que habían atravesado su hombro derecho 3 días antes. Su artillería pesada había sido destruida en un bombardeo alemán, y se había convertido en un paciente permanente de aquel hospital subterráneo. Porter observaba cada movimiento del equipo médico con una mezcla de gratitud y culpa. Culpa por ocupar espacio mientras otros soldados llegaban en estado más grave. El metal de las esquirlas seguía alojado cerca del hueso, pero Hastings decidió dejar la extracción para una cirugía más elaborada cuando sí llegaran refuerzos. El sonido metálico de los instrumentos quirúrgicos contra las bandejas improvisadas creaba un ritmo constante que se mezclaba con su respiración agitada. Porter se había convertido en una especie de mascota para el equipo médico, ayudando a organizar vendas y consolando a los soldados más jóvenes que llegaban en pánico. Su experiencia de combate le daba una perspectiva única en ese ambiente médico. Entendía la guerra de ambos lados, como combatiente y como paciente. Su presencia en el sótano representaba algo más profundo que los médicos aún no habían percibido, la prueba viva de que era posible sobrevivir al infierno de Bastogne. Las explosiones afuera se intensificaron cuando la noche cayó sobre la ciudad sitiada, y Hastings percibió que más heridos llegarían en cualquier momento. El sistema de transporte de heridos se había reducido a soldados cargando a sus compañeros a cuestas a través de calles cubiertas de escombros y nieve ensangrentada. Cada nuevo paciente significaba decisiones imposibles sobre prioridades médicas. ¿Quién debía ser tratado primero cuando todos parecían estar muriendo al mismo tiempo?
El doctor había estudiado medicina en la Universidad de Harvard, soñando con una clínica privada en Boston, pero la guerra lo había transformado en un especialista en cirugías de emergencia bajo condiciones extremas. Sus manos, que antes temblaban durante las primeras cirugías de campo en Francia, ahora se movían con la precisión de un veterano que había aprendido a operar mientras las bombas explotaban a su alrededor. La textura áspera de las vendas heladas entre sus dedos se había vuelto familiar, así como el peso de la responsabilidad de decidir quién viviría y quién moriría. El frío intenso de diciembre hacía cada procedimiento más difícil, pues los líquidos se congelaban y los instrumentos se volvían dolorosamente fríos al tacto. Sarah Mitchell encendió otro farol cuando notó que la luz se volvía insuficiente para los procedimientos quirúrgicos. El humo negro del queroseno se mezclaba con el vapor de las respiraciones de los presentes, creando una densa neblina que dificultaba la visibilidad. Había aprendido a trabajar prácticamente a oscuras durante los bombardeos nocturnos, cuando cualquier luz podía atraer la atención de los artilleros alemanes. Sus manos conocían la ubicación exacta de cada instrumento, cada frasco de medicamento, cada trozo de gasa limpia. La enfermería de guerra había desarrollado en ella una intuición casi sobrenatural sobre el estado de los pacientes. Podía percibir cambios en la respiración, señales de infección o hemorragia interna solo observando detalles que otros no notaban. El entrenamiento médico tradicional no la había preparado para practicar medicina en sótanos bombardeados, pero la necesidad la había convertido en una especialista en improvisación médica. Cuando los soldados llegaban en estado de shock, sabía exactamente cómo usar las palabras correctas para mantenerlos conscientes y colaborativos durante el tratamiento. La guerra había transformado a las enfermeras en psicólogas, asistentes de cirugía y a veces en la única fuente de esperanza que los soldados heridos podían encontrar. El sonido de botas bajando las escaleras improvisadas interrumpió el tenso silencio del sótano cuando dos soldados trajeron a otro herido. El joven soldado presentaba una herida de bala en el pecho y su respiración irregular indicaba posible perforación pulmonar. Hastings miró a Sarah y vio en su rostro la misma expresión que él sentía. Otra vida dependiendo de recursos que ya no existían y de un conocimiento médico que debía reinventarse en cada emergencia. Porter se levantó de su posición de descanso y se acercó para ayudar, ignorando el dolor de su propio hombro herido. La solidaridad entre heridos y equipo médico había creado una familia improbable en aquel hospital subterráneo. El nuevo paciente murmuraba algo sobre tanques alemanes a apenas 2 cuadras de distancia, recordándoles a todos que el cerco se estaba cerrando aún más. La batalla de Bastogne no solo se libraba en las calles con rifles y granadas, sino también en ese sótano húmedo, donde cada vida salvada representaba una pequeña victoria contra la desesperación total. Hastings tomó el bisturí y respiró hondo, preparándose para otra cirugía que determinaría si aquel soldado vería la Navidad de 1944. «Doctor, tenemos que decidir ahora. Tenemos morfina para 2 heridos graves más, o intentamos salvar a este sin anestesia». La decisión sobre la morfina no podía posponerse mientras el soldado con la herida en el pecho luchaba por respirar en la mesa de operaciones improvisada. El doctor Hastings sostenía los 2 últimos frascos del analgésico, sabiendo que esa elección definiría no solo quién sentiría dolor, sino posiblemente quién sobreviviría hasta el amanecer. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aroma acre del humo de pólvora que se filtraba por las rendijas de las ventanas del sótano. Sarah Mitchell preparó los instrumentos quirúrgicos con movimientos mecánicos, pero sus ojos revelaban la tensión de quien participaba en decisiones imposibles por 10ª vez en esa semana. El sonido distante de los tanques alemanes acercándose creaba una urgencia adicional. Debían operar rápido, pues tal vez no habría tiempo para procedimientos prolongados. Porter observaba desde su rincón, recordando cuando él mismo había estado en la mesa de operaciones 3 días antes, agradecido de haber recibido anestesia cuando aún quedaban suministros suficientes. La textura del metal frío del bisturí contra la palma de la mano de Hastings contrastaba con el calor febril del soldado herido. La guerra había convertido las decisiones médicas en dilemas morales que ninguna facultad de medicina enseñaba a resolver. El farol oscilaba con las vibraciones de las explosiones externas, creando sombras danzantes que volvían la cirugía aún más desafiante. El soldado herido en el pecho no podía tener más de 19 años, y su uniforme llevaba el distintivo de la 327 a Infantería Planeadora, una de las unidades que defendían el perímetro norte de Bastogne. Sus placas de identificación mostraban el nombre Michael O'Brien y una fecha de nacimiento que confirmaba que acababa de cumplir 18 años. La herida era limpia. Una bala alemana había perforado el pulmón derecho, pero por suerte no había alcanzado órganos vitales. Hastings sabía que sin anestesia, la cirugía sería un infierno para el joven.
pero también sabía que en ese mismo momento traían en camilla a otros 2 soldados. Sarah tomó la mano del joven soldado y le explicó con voz calma que harían todo lo posible para minimizar el dolor, pero que era necesario economizar la morfina para casos más graves. O'Brien asintió con la cabeza, intentando parecer más valiente de lo que realmente se sentía. Porter se acercó y sostuvo la otra mano del soldado, susurrándole historias sobre su ciudad natal para distraerlo de la preparación quirúrgica. La decisión estaba tomada. O'Brien sería operado sin morfina completa, recibiendo solo una dosis mínima para aliviar lo peor del dolor. La guerra obligaba a los médicos a convertirse en filósofos de la supervivencia, sopesando vidas en una balanza que nadie debería verse obligado a usar. Las manos de Sarah Mitchell trabajaban con precisión mecánica mientras limpiaba y esterilizaba los instrumentos quirúrgicos en una palangana de agua hirviendo calentada sobre un hornillo improvisado. El vapor caliente creaba una densa neblina en el aire helado del sótano y tenía que limpiar constantemente sus gafas para mantener la visión clara. Su experiencia en hospitales de campaña en Francia le había enseñado que la esterilización adecuada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte por infección posoperatoria. El sonido metálico de los instrumentos al ser organizados creaba un ritmo casi hipnótico que ayudaba a mantener la concentración durante los procedimientos largos. Verificó de nuevo el suministro de suturas. Solo quedaban 3 rollos de hilo quirúrgico y debían usarse con extrema economía. Sarah había aprendido técnicas de sutura que maximizaban la cicatrización con el mínimo de material, habilidades que no figuraban en los manuales médicos tradicionales. La textura áspera del hilo quirúrgico reutilizado entre sus dedos le recordaba constantemente las limitaciones materiales que enfrentaban. Cuando jóvenes enfermeras le preguntaban sobre el trabajo de campo, ella siempre decía que la medicina de guerra era improvisar sin comprometer jamás la calidad del cuidado médico. La guerra había convertido a las enfermeras en especialistas en logística médica bajo presión extrema. El doctor Hastings hizo la primera incisión en el pecho de O'Brien, mientras Porter sujetaba firmemente los hombros del soldado para evitar movimientos bruscos. El joven apretó los dientes y gimió, pero no gritó, una demostración de valor que impresionó incluso al médico veterano. El sonido de la respiración irregular del paciente se mezclaba con el ruido distante de las ametralladoras alemanas, creando una banda sonora surrealista para aquella cirugía de emergencia. Hastings localizó rápidamente la lesión pulmonar y comenzó a trabajar para retirar los fragmentos de tejido dañado y detener el sangrado interno. Sus manos se movían con la confianza de quien había realizado cientos de procedimientos similares durante los meses de combate en Europa. Sarah anticipaba cada instrumento necesario, creando una sincronía perfecta que hacía la cirugía más eficiente. El olor a sangre y desinfectante se intensificaba a medida que avanzaba el procedimiento, pero nadie en el sótano mostraba incomodidad. Todos se habían acostumbrado a los olores de la medicina de guerra. Porter murmuraba palabras de aliento al oído de O'Brien, contándole historias de pesca en el lago Michigan para distraerlo del dolor. La cirugía sin anestesia adecuada se había convertido en una demostración de resistencia humana que trascendía los protocolos médicos tradicionales. El sonido de botas corriendo por las escaleras interrumpió la concentración quirúrgica cuando 2 soldados bajaron cargando a un sargento con múltiples heridas de esquirlas. El hombre estaba consciente, pero había perdido mucha sangre y su palidez indicaba un estado de shock avanzado. Sarah miró a Hastings y vio la confirmación en su mirada. Ese paciente recibiría una de las 2 dosis de morfina restantes. El sargento herido llevaba en el uniforme las insignias de mando de la artillería pesada, probablemente de la misma unidad en la que Porter había servido antes de ser herido. La proximidad del frente de batalla era evidente por el olor a pólvora impregnado en la ropa de los soldados y por las heridas frescas que llegaban con frecuencia creciente. Hastings finalizó la sutura en el pulmón de O'Brien con movimientos rápidos pero precisos, sabiendo que necesitaba liberar la mesa para el próximo paciente crítico. El joven soldado había soportado toda la cirugía sin desmayarse, demostrando una fuerza de voluntad que inspiraba a todos en el sótano. Porter ayudó a O'Brien a levantarse de la mesa y lo acomodó en un rincón improvisado para su recuperación, susurrándole que lo peor había pasado. La rotación constante de pacientes había transformado aquel sótano en una línea de producción médica donde cada segundo ahorrado podía salvar una vida adicional. La guerra había enseñado que la medicina eficiente no era solo cuestión de técnica, sino de gestión de tiempo y recursos bajo presión extrema. El sargento herido fue colocado en la mesa aún caliente de la sangre de O'Brien, y Hastings evaluó rápidamente la extensión de las heridas. Múltiples esquirlas habían perforado el abdomen y una de las piernas, creando un cuadro complejo que requeriría una cirugía más elaborada. Sarah preparó una de las dosis de morfina restantes, y el alivio en el rostro del sargento fue inmediato cuando la droga comenzó a hacer efecto. El contraste entre las 2 cirugías,
una con anestesia mínima, otra con alivio completo del dolor, ilustraba las decisiones imposibles que los médicos de combate enfrentaban a diario. El sonido de la artillería alemana se intensificaba afuera, recordando que el cerco de Bastogne se estaba cerrando y que más heridos llegarían antes del amanecer. Porter organizó las pocas mantas disponibles para mantener a O'Brien abrigado durante la recuperación, demostrando cómo los soldados heridos cuidaban unos de otros en aquel hospital improvisado. La solidaridad entre pacientes había creado una dinámica única donde la curación era un esfuerzo colectivo. Hastings respiró hondo antes de hacer la primera incisión en el abdomen del sargento, sabiendo que esa cirugía determinaría si lograrían mantener con vida otra pieza vital de la defensa de Bastogne. Sarah, prepara la mesa para el tercer paciente y reza para que tengamos suministros suficientes para todos. La tercera cirugía de la noche comenzó cuando los bombardeos alemanes se intensificaron sobre Bastogne, haciendo temblar el sótano con cada impacto cercano. El soldado en la mesa de operaciones había perdido parte de la pierna izquierda en un campo minado alemán, y el torniquete improvisado, hecho con un cinturón de cuero, empezaba a fallar. El doctor Hastings sabía que tenía solo minutos para detener la hemorragia antes de que el soldado entrara en un shock hipovolémico irreversible. El olor a gangrena comenzaba a formarse en el tejido necrótico, mezclándose con el aroma persistente de éter y pólvora que definía la atmósfera de aquel hospital subterráneo. Sarah Mitchell preparó los instrumentos de amputación con movimientos precisos, aunque sus manos temblaban levemente. No de miedo, sino de agotamiento tras 18 horas consecutivas de cirugías de emergencia. El sonido de las ametralladoras alemanas resonaba a través de las paredes de piedra, recordando que la línea del frente estaba a pocos metros de distancia. Porter, aún recuperándose de sus propias heridas, ayudaba a mantener al soldado consciente conversando sobre planes para después de la guerra. La textura pegajosa de la sangre coagulada en los instrumentos quirúrgicos exigía limpieza constante, pero el agua limpia comenzaba a escasear. La guerra había convertido a los médicos en artistas de la improvisación, creando soluciones médicas que desafiaban los protocolos tradicionales. El soldado herido susurraba el nombre Betty repetidamente mientras Hastings trabajaba para salvar lo que quedaba de la pierna. Sus placas de identificación revelaban al cabo John Matthews de una granja en Iowa con apenas 21 años. La foto amarillenta en el bolsillo de su camisa mostraba a una joven rubia sonriendo junto a un granero, probablemente la Betty cuyo nombre repetía como un mantra contra el dolor. Sarah le tomó la mano y le aseguró que Betty lo estaría esperando cuando regresara a casa, sin importar cuántas piernas llevara de vuelta. La herida era demasiado grave para salvar el miembro, pero Hastings trabajó meticulosamente para preservar la mayor cantidad posible de tejido sano, preparando un muñón que permitiría una prótesis funcional en el futuro. El sonido del bisturí cortando el hueso creaba un eco escalofriante en el sótano silencioso, interrumpido solo por los gemidos ahogados del paciente. Porter compartió historias de veteranos que había conocido en hospitales estadounidenses, hombres que habían perdido miembros pero reconstruido vidas plenas y felices. La morfina estaba surtiendo el efecto adecuado, permitiendo que Matthews permaneciera consciente pero sin dolor extremo. El procedimiento de amputación exigía una precisión técnica absoluta, pues cada corte mal hecho podía complicar la recuperación o impedir el uso futuro de una prótesis. La guerra había enseñado que preservar la dignidad humana era tan importante como salvar vidas. El suministro de sangre para transfusiones se había agotado hacía 2 días, obligando al equipo médico a depender solo de soluciones salinas y de la capacidad natural de recuperación de los pacientes. Sarah organizaba los frascos de suero fisiológico casero, preparado con sal de cocina y agua hervida. Una solución que no era ideal, pero que mantenía la presión sanguínea estable durante las cirugías. El sistema de tipificación sanguínea improvisado consistía en pruebas rápidas usando sangre de donantes voluntarios entre los soldados menos heridos. Porter se había ofrecido como donante universal, pero sus propias heridas exigían que conservara sangre para su recuperación personal. La textura viscosa del plasma coagulado en los tubos de ensayo improvisados recordaba constantemente las limitaciones tecnológicas que enfrentaban. Hastings había aprendido técnicas de cirugía vascular que minimizaban la pérdida de sangre, habilidades desarrolladas específicamente para la medicina de campaña sin acceso a bancos de sangre. El sonido del goteo del suero casero en la vena de Matthews creaba un ritmo tranquilizador que contrastaba con los estruendos externos de la batalla. Sarah verificaba constantemente los signos vitales usando un estetoscopio improvisado hecho con una manguera de goma encontrada entre los escombros. La guerra había convertido a las enfermeras en especialistas en medicina de emergencia que rivalizaban con médicos experimentados. Cada paciente salvado sin recursos adecuados representaba una victoria de la creatividad humana sobre las limitaciones de la guerra.
La cuarta cirugía de la noche involucró a un soldado con una herida de bala en el abdomen, un caso complejo que requeriría exploración interna para localizar y extraer proyectiles alemanes. El doctor Hastings se lavó las manos en una palangana de agua tibia, observando cómo la sangre de los pacientes anteriores teñía el agua de un rojo oscuro. El farol de queroseno oscilaba peligrosamente con las vibraciones de las explosiones, creando sombras danzantes que dificultaban la visibilidad durante los procedimientos delicados. Sarah encendió un segundo farol para mejorar la iluminación, aunque sabía que el queroseno también se estaba agotando. El soldado herido estaba semiconsciente, murmurando palabras incoherentes que sugerían delirio causado por la pérdida de sangre o el inicio de una infección. Porter se acercó a la mesa de operaciones y tomó la mano del soldado, susurrando palabras de aliento mientras Hastings preparaba los instrumentos quirúrgicos. El olor a intestinos perforados se mezclaba con los otros aromas médicos, creando una atmósfera densa que exigía respiración controlada para no provocar náuseas. La textura resbaladiza de los órganos internos expuestos demandaba una precisión absoluta de movimientos, especialmente con iluminación insuficiente. La guerra había convertido a los cirujanos en exploradores de anatomía humana dañada, buscando vida en medio de la destrucción orgánica. Cada incisión revelaba el mapa de la violencia moderna sobre cuerpos jóvenes que deberían estar estudiando o trabajando, no luchando en una guerra. El hallazgo de 2 proyectiles alojados cerca del hígado transformó una cirugía de emergencia en una operación de precisión que duraría varias horas. Hastings localizó el primer proyectil sin dificultad, pero el segundo estaba peligrosamente cerca de la arteria hepática principal. Sarah preparó instrumentos de microcirugía improvisados, usando pinzas de relojero encontradas en una casa bombardeada y esterilizadas con alcohol médico. El sonido metálico de los proyectiles, al ser extraídos y colocados en una bandeja de metal, resonaba en el sótano como campanas fúnebres invertidas, símbolos de vida recuperada de la muerte. Porter mantenía conversaciones constantes con el paciente para monitorear su nivel de conciencia, preguntándole sobre su familia, pasatiempos y planes futuros como forma de evaluación neurológica. La extracción del segundo proyectil requirió suturas internas complejas para reparar daños en la pared intestinal, trabajo que normalmente se haría en un hospital completamente equipado. El olor a bilis intestinal indicaba una perforación que debía repararse de inmediato para evitar una peritonitis fatal. Sarah anticipaba cada instrumento necesario con una precisión casi telepática, demostrando una sincronía desarrollada a través de decenas de cirugías en condiciones extremas. La guerra había creado asociaciones médicas que funcionaban como organismos únicos, donde cada persona complementaba perfectamente las habilidades de los demás. Hastings trabajó durante 3 horas consecutivas en la extracción de los proyectiles, deteniéndose solo para limpiar el sudor que le caía y dificultaba la visión. El éxito de esa cirugía dependía no solo de la habilidad técnica, sino de una resistencia física y mental que pocos médicos civiles habían tenido que demostrar. El amanecer del 23 de diciembre llegó con bombardeos alemanes aún más intensos, señal de que los nazis preparaban un ataque final contra el perímetro de Bastogne. El sótano hospital había recibido a 12 pacientes durante la noche, y 7 habían sobrevivido a las cirugías de emergencia realizadas con recursos mínimos. Porter ayudaba a organizar a los soldados en recuperación, creando un sistema de cuidados posoperatorios basado en la solidaridad mutua entre heridos. Sarah catalogaba mentalmente los suministros restantes. Ninguna morfina, 3 rollos de sutura, medio frasco de éter y agua limpia suficiente para 2 días más. El sonido de los aviones alemanes sobrevolando la ciudad creaba una tensión adicional, pues los bombardeos aéreos podían derrumbar el sótano que servía como refugio médico. Hastings lavó los instrumentos quirúrgicos por última vez en esa noche, observando cómo sus manos seguían firmes a pesar del cansancio extremo. La textura del jabón casero, hecho con grasa animal y cenizas entre sus dedos, le recordaba que incluso los productos básicos de higiene debían improvisarse. El olor a desinfectante mezclado con humo de batalla se había convertido en el aroma característico de aquel hospital de guerra. Porter comentó que los soldados salvados esa noche volverían a la lucha en cuanto se recuperaran, alimentando la resistencia heroica de Bastogne. La guerra había revelado que la medicina de combate no solo salvaba vidas individuales, sino que mantenía viva la esperanza colectiva de una ciudad sitiada. Cada cirugía exitosa era una victoria silenciosa contra la maquinaria de guerra alemana que intentaba quebrar la moral estadounidense mediante el terror y la atrocidad. Doctor, acaban de traer noticias del comando. Se avistaron paracaídas de suministros médicos al este de la ciudad. Los paracaídas blancos descendiendo contra el cielo gris de diciembre parecían ángeles improbables trayendo esperanza al hospital subterráneo de Bastogne.
El doctor Hastings subió por primera vez en 3 días al nivel de la calle, protegiéndose los ojos de la claridad después de tanto tiempo trabajando a la luz de faroles. El sonido de los aviones estadounidenses C-47 cortando el aire helado creaba una música celestial tras días de oír solo artillería alemana y los quejidos de soldados heridos. Sarah Mitchell organizó rápidamente un equipo de recuperación usando soldados heridos que aún podían caminar, transformando a pacientes en cargadores improvisados de suministros médicos. El olor a nieve fresca mezclado con pólvora quemada llenaba el aire matinal, una fragancia que simbolizaba renovación en medio de la destrucción. Porter subió cojeando las escaleras apoyándose en un bastón improvisado, decidido a ayudar en la recuperación de los suministros que podrían salvar a sus compañeros heridos. La textura áspera de la nieve bajo sus botas creaba un contraste surrealista con el ambiente claustrofóbico del sótano donde habían trabajado incansablemente. Cada caja de paracaídas representaba una posibilidad renovada de mantener con vida a soldados durante los próximos días del cerco. La guerra demostraba que la esperanza podía literalmente caer del cielo cuando menos se esperaba. La primera caja de suministros abierta reveló morfina suficiente para por lo menos 20 cirugías complejas, haciendo que Sarah suspirara de alivio por primera vez en una semana. Las ampollas brillantes del analgésico parecían pequeños tesoros en un cofre dorado, representando alivio del dolor para decenas de soldados que llegarían heridos en las próximas horas. Hastings encontró instrumentos quirúrgicos esterilizados y suturas de calidad hospitalaria, equipos que permitirían procedimientos más elaborados y seguros. El sonido del papel, al ser rasgado, resonaba por la calle bombardeada mientras se abrían más cajas, revelando vendas, desinfectantes e incluso algunas raciones especiales de Navidad. Porter descubrió sulfas en cantidad suficiente para tratar infecciones que habían comenzado a desarrollarse en algunos de los pacientes más antiguos. Sarah organizó mentalmente la distribución de los nuevos suministros, creando un sistema de prioridades que maximizaría el número de vidas salvadas. La textura suave de las vendas nuevas contrastaba drásticamente con los trapos improvisados que venían usando, recordando cómo la medicina adecuada dependía de materiales de calidad. El olor de medicamentos frescos se mezclaba con el aire helado, creando una atmósfera de renovación médica en medio del caos de la guerra. Hastings sonrió por primera vez en días, comprendiendo que esos suministros representaban la diferencia entre medicina de supervivencia y medicina de calidad. La llegada de los paracaídas había transformado un hospital de desesperación en una unidad médica funcional capaz de enfrentar los retos de los próximos días del cerco. El regreso al sótano con los brazos cargados de suministros médicos creó una atmósfera de celebración contenida entre el equipo y los pacientes en recuperación. Sarah distribuyó dosis adecuadas de morfina a los soldados que habían sido operados sin anestesia suficiente, proporcionando un alivio retroactivo que mejoró drásticamente la moral general. El sonido de suspiros de alivio de los pacientes resonaba por el sótano mientras el dolor crónico finalmente disminuía con la medicación apropiada. Hastings aprovechó los nuevos instrumentos para hacer revisiones quirúrgicas en algunas heridas que habían sido suturadas apresuradamente, mejorando las probabilidades de una cicatrización adecuada. Porter ayudó en la reorganización del espacio médico, creando áreas específicas para distintos tipos de tratamiento usando los nuevos suministros organizacionales. El olor a desinfectante de calidad hospitalaria sustituyó gradualmente el hedor improvisado que había caracterizado al hospital subterráneo. La textura de vendas profesionales aplicadas sobre las heridas generó una sensación de profesionalismo médico que había sido imposible con materiales improvisados. Sarah preparó jeringas esterilizadas para la administración de antibióticos, un lujo médico que no experimentaban desde hacía semanas. La guerra revelaba cómo recursos médicos básicos podían transformar por completo la calidad del cuidado. Cada suministro nuevo representaba no solo una mejora técnica, sino la renovación de la esperanza de que la medicina podía vencer la destrucción de la guerra. La llegada de más heridos en la tarde del 23 de diciembre puso a prueba de inmediato la eficacia de los nuevos suministros médicos en una serie de cirugías complejas. El doctor Hastings operó a un soldado con herida craneal usando equipo adecuado por primera vez desde el inicio del cerco, realizando una trepanación precisa que salvó la vida del joven combatiente. El sonido de instrumentos de calidad cortando hueso creaba un eco más limpio y preciso que el de los equipos improvisados usados anteriormente. Sarah administró anestesia adecuada en cada procedimiento, observando cómo los pacientes se relajaban por completo por primera vez en días, lo que permitió cirugías más delicadas y eficientes. Porter conversaba con los nuevos heridos sobre la mejora en las condiciones médicas, elevando la moral de los soldados que llegaban angustiados por la calidad del tratamiento disponible.
El olor a éter de calidad hospitalaria sustituyó el aroma improvisado que había caracterizado las cirugías previas, creando una atmósfera más profesional y confiable. La textura de suturas de seda auténtica entre los dedos de Hastings permitió cierres más finos que cicatrizarían con menos formación de queloides. Cada cirugía realizada con equipo adecuado demostraba la diferencia entre medicina de emergencia y medicina de calidad. La llegada de los suministros había transformado a médicos desesperados en profesionales seguros capaces de ofrecer tratamiento de primera línea. La guerra probaba que los recursos adecuados no eran lujos, sino necesidades básicas para preservar vidas humanas con dignidad. El sistema de triaje médico fue reorganizado usando protocolos más sofisticados posibilitados por los nuevos suministros y equipos de diagnóstico. Sara estableció categorías claras de prioridad basadas no solo en la gravedad de las heridas, sino en la probabilidad de éxito quirúrgico con los recursos ahora disponibles. El sonido de estetoscopios profesionales usados para la evaluación cardíaca creaba una atmósfera de medicina moderna en contraste con los métodos improvisados de los días anteriores. Hastings pudo realizar exámenes más detallados de las lesiones internas usando instrumentos de exploración adecuados, diagnosticando problemas que antes pasaban desapercibidos. Porter ayudó a crear expedientes médicos organizados para cada paciente, un sistema de documentación que habría sido imposible sin el material de oficina incluido en los suministros. El olor a tinta fresca en los formularios médicos se mezclaba con los aromas medicinales, creando una atmósfera hospitalaria más familiar y reconfortante. La textura de papel de calidad entre los dedos permitía anotaciones detalladas sobre cada caso, generando registros que ayudarían en el seguimiento médico a largo plazo. Sara organizó un sistema de medicación cronometrada usando relojes incluidos en los suministros, permitiendo tratamientos farmacológicos más precisos y efectivos. La guerra demostraba que una organización médica adecuada podía multiplicar la eficacia de los tratamientos individuales. Cada nuevo protocolo implementado representaba una victoria de la ciencia médica sobre la improvisación desesperada de los primeros días del cerco. La llegada de los paracaídas no solo trajo suministros, sino que devolvió dignidad profesional al trabajo médico en condiciones extremas. La Nochebuena de 1944 trajo un momento de pausa relativa en los bombardeos alemanes, permitiendo que el equipo médico organizara una pequeña celebración para los pacientes en recuperación. El Dr. Hastings distribuyó las raciones especiales de Navidad incluidas en los suministros aéreos, proporcionando una comida decente a soldados que habían subsistido con pan duro y agua durante días. El sonido de voces conversando tranquilamente sustituyó los quejidos constantes de dolor, demostrando cómo un alivio médico adecuado transformaba por completo la atmósfera del hospital subterráneo. Sara improvisó decoraciones navideñas usando vendas blancas y frascos de medicamento vacíos, creando un árbol de Navidad médico que simbolizaba vida preservada en medio de la destrucción. Porter organizó un coro improvisado de soldados heridos cantando himnos navideños. Sus voces resonaban en las paredes de piedra con una belleza melancólica que conmovía profundamente a todos los presentes. El olor a comida caliente se mezclaba con los aromas medicinales, creando una fragancia única de esperanza en tiempo de guerra. La textura suave de mantas nuevas repartidas entre los pacientes proporcionaba un confort físico que complementaba la curación médica con dignidad humana. Hastings observó a sus pacientes conversar sobre planes futuros por primera vez en semanas, comprendiendo que la medicina adecuada no solo salvaba cuerpos, sino que restauraba sueños y esperanzas. La guerra revelaba que la celebración de la vida era tan importante como su preservación. Aquella Nochebuena en el sótano de Bastogne probó que la humanidad podía florecer incluso en las circunstancias más extremas. Cada sonrisa en los rostros de los soldados heridos representaba una victoria silenciosa contra las fuerzas que intentaban destruir no solo cuerpos, sino espíritus humanos. Doctor, el comando envió un mensaje. Las tropas de Patton rompieron el cerco y llegan mañana por la mañana. El rugido de los tanques Sherman de la 4ª División blindada de Patton, resonando por las calles de Bastogne, creó la música más hermosa que el Dr. Hastings había escuchado en su vida. El sonido metálico de las orugas sobre el asfalto congelado se mezclaba con los gritos de alegría de los soldados estadounidenses que defendían la ciudad desde hacía 8 días consecutivos. Sara Mitchell subió corriendo las escaleras del sótano por primera vez en una semana, con los ojos llenos de lágrimas al ver la bandera estadounidense ondeando sobre los tanques libertadores. El olor a diésel de los motores Sherman contrastaba drásticamente con el aroma de pólvora alemana que había dominado el aire durante todo el cerco. Porter cojeó hasta la ventana destruida y saludó a los tanquistas, reconociendo en sus rostros cubiertos de hollín la misma determinación que había caracterizado a los defensores de Bastogne.
La textura áspera de la nieve pisoteada por los tanques creaba un sendero de libertad que simbolizaba el fin del aislamiento mortal. Cada soldado estadounidense que entraba en la ciudad traía consigo suministros médicos adicionales, munición y, lo más importante, la promesa de evacuación a hospitales de retaguardia. La llegada de Patton no representaba solo una victoria militar, sino la salvación de decenas de soldados heridos que esperaban evacuación médica desde hacía días. La guerra demostraba que la salvación podía llegar en forma de tanques ruidosos comandados por un general conocido por no aceptar nunca la derrota. La evacuación médica organizada por los recién llegados transformó el sótano hospital en una estación de triaje para evacuar a los heridos graves hacia hospitales de campaña mejor equipados. El doctor Hastings trabajó frenéticamente para estabilizar a los pacientes que serían transportados en las ambulancias que llegaban con las tropas de socorro. El sonido de las sirenas médicas resonando por las calles bombardeadas creaba una sinfonía de esperanza tras días de un silencio sepulcral interrumpido solo por explosiones. Sarah preparó informes médicos detallados para cada paciente evacuado, documentando los tratamientos realizados durante el cerco para garantizar la continuidad de la atención médica. Porter ayudó a organizar las camillas, creando un sistema eficiente de transporte que maximizaba el número de heridos evacuados en cada viaje. El olor a gasolina de las ambulancias militares se mezclaba con el aroma de los medicamentos frescos traídos por los equipos médicos de refuerzo. La textura de los formularios médicos oficiales entre los dedos de Hastings contrastaba con los papeles improvisados usados durante el cerco, simbolizando el regreso a una medicina militar organizada. Cada soldado evacuado se llevaba consigo no solo heridas físicas, sino historias de coraje médico que serían contadas durante décadas. La llegada de los equipos médicos de refuerzo permitió que Hastings finalmente descansara después de una semana de cirugías ininterrumpidas. La guerra probaba que la resistencia humana tenía límites, pero que la determinación podía extender esos límites más allá de lo imaginable. El trabajo médico realizado durante el cerco había salvado no solo vidas individuales, sino también la capacidad de lucha de toda una unidad militar. El general George S. Patton Jr. descendió personalmente al sótano hospital para saludar al equipo médico que había mantenido vivos a los defensores de Bastogne durante los días más críticos del cerco. Su presencia imponente llenaba el espacio reducido, y sus ojos experimentados evaluaron rápidamente las condiciones improvisadas en las que se habían realizado cirugías que salvaron decenas de vidas. El sonido de sus botas militares resonando en el suelo de piedra creaba un ritmo marcial que contrastaba con los movimientos silenciosos del equipo médico, acostumbrado a trabajar discretamente. Hastings informó al general las estadísticas médicas del cerco: 43 soldados tratados, 32 salvados, 11 perdidos por heridas demasiado graves para la medicina de campaña. Patton escuchó cada número con la atención de un comandante que entendía que los soldados vivos eran más valiosos que el territorio conquistado. Sarah mostró al general los instrumentos improvisados usados durante los primeros días, explicando cómo la falta de suministros había forzado innovaciones médicas que podrían aplicarse en otros teatros de operaciones. Porter relató al general cómo los soldados heridos se habían cuidado mutuamente, creando una red de apoyo que multiplicó la eficacia del limitado equipo médico. El olor de los cigarros cubanos que fumaba Patton se mezclaba con los aromas medicinales, creando una atmósfera única de celebración militar en un entorno hospitalario. La guerra revelaba que los grandes generales reconocían que las victorias dependían tanto de los médicos como de los soldados de combate. El reconocimiento oficial del trabajo médico realizado durante el cerco llegó en forma de condecoraciones militares presentadas por el propio Patton en una ceremonia improvisada en el sótano. El doctor Hastings recibió la estrella de bronce por heroísmo excepcional en condiciones de combate, un honor que aceptó en nombre de todos los médicos militares que trabajaban en condiciones imposibles. El sonido metálico de las medallas, al ser colocadas en los uniformes, creaba un eco solemne que contrastaba con los ruidos médicos que habían caracterizado aquel espacio durante una semana. Sarah Mitchell fue condecorada con la Medalla del Ejército por servicio meritorio en zona de combate, reconociendo que las enfermeras de campaña eran tan importantes como cualquier soldado en la línea del frente. Porter recibió un corazón púrpura por su herida en combate y una mención del Ejército por asistencia excepcional en operaciones médicas de emergencia. El olor a metal pulido de las medallas se mezclaba con los aromas de desinfectante que aún impregnaban el sótano, creando una fragancia única de honor militar en un ambiente médico. La textura de las cintas coloridas de las condecoraciones contrastaba con la aspereza de los uniformes sucios usados durante días consecutivos de trabajo médico intenso. Patton pronunció un breve discurso sobre cómo los médicos de combate representaban lo mejor de la naturaleza humana, preservando la vida mientras otros la destruían.
La guerra demostraba que el heroísmo se manifestaba de muchas formas y que salvar vidas exigía un valor igual o superior al necesario para quitarlas. Cada medalla representaba el reconocimiento de que la medicina militar era una forma de combate contra las fuerzas que intentaban quebrar el espíritu humano. La preparación para abandonar Bastogne implicó documentar meticulosamente las técnicas médicas improvisadas desarrolladas durante el cerco para su futura aplicación en otros hospitales de campaña. El doctor Hastings redactó informes detallados sobre los procedimientos quirúrgicos realizados sin equipo adecuado, creando un manual de medicina de emergencia que sería distribuido a médicos militares en todos los teatros de operaciones. Sarah organizó protocolos de enfermería de campaña que maximizaban la eficiencia con recursos mínimos, técnicas que podrían salvar miles de vidas en futuras operaciones militares. El sonido de las máquinas de escribir militares resonaba por el sótano mientras los secretarios documentaban cada innovación médica desarrollada durante el cerco. Porter contribuyó con observaciones sobre cómo los soldados heridos podían ayudar en operaciones médicas, creando sistemas de apoyo mutuo que multiplicaban la capacidad de los pequeños equipos médicos. El olor a tinta fresca en los documentos oficiales se mezclaba con los aromas medicinales residuales, creando una atmósfera de trabajo intelectual en un entorno aún marcado por la urgencia médica. La textura del papel carbón, usado para múltiples copias de los informes, permitía que las lecciones de Bastogne se distribuyeran ampliamente entre las unidades médicas militares. Cada procedimiento documentado representaba conocimiento conquistado bajo presión extrema y necesidad absoluta. La guerra forzaba avances médicos que normalmente tomarían décadas en desarrollarse en tiempos de paz. El trabajo realizado en aquel sótano improvisado contribuiría a salvar vidas mucho más allá de los límites temporales y geográficos de la batalla de Bastogne. Las técnicas médicas nacidas de la desesperación se convertirían en herramientas estándar de la medicina militar moderna. La despedida final del sótano, que había servido como hospital durante los días más críticos de la batalla, creó un momento de profunda reflexión sobre el significado de la medicina en tiempos de guerra. El doctor Hastings hizo una última inspección del espacio donde se habían realizado cirugías que salvaron decenas de vidas estadounidenses, observando cómo las manchas de sangre en las paredes contaban la historia silenciosa de cada procedimiento. Sarah recogió los últimos instrumentos médicos, algunos de los cuales habían sido improvisados con materiales encontrados entre los escombros y se habían convertido en herramientas eficaces de curación. El sonido de pasos resonando por la escalera mientras dejaban el sótano marcaba un ritmo de despedida que señalaba el fin de una era extraordinaria de medicina de campaña. Porter subió lentamente las escaleras, mirando por última vez el lugar donde había aprendido que la curación y la herida eran aspectos inseparables de la experiencia humana en la guerra. El olor residual de éter y desinfectante permanecería en aquel sótano como un fantasma aromático de las operaciones allí realizadas. La textura fría del picaporte de la puerta cuando Hastings la cerró por última vez simbolizaba el cierre de un capítulo extraordinario de la medicina militar. Cada persona que abandonaba aquel sótano llevaba consigo recuerdos de cómo la medicina podía triunfar sobre las peores circunstancias de la guerra. La guerra había transformado un sótano común en una catedral de la medicina moderna, un lugar sagrado donde la vida había sido preservada contra todas las probabilidades. El trabajo médico realizado durante el cerco de Bastogne probaba que la humanidad podía florecer incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. Aquellos 8 días en el sótano se convertirían en leyenda de la medicina militar, inspirando a futuras generaciones de médicos de combate a nunca rendirse en su misión de salvar vidas. Doctores, ustedes libraron aquí una batalla diferente, y su victoria fue salvar vidas mientras otros las quitaban. Los soldados salvados durante el cerco de Bastogne llevaron consigo a Estados Unidos historias extraordinarias sobre médicos que obraron milagros en condiciones imposibles. El joven Michael O'Brien, operado sin anestesia adecuada en la primera noche del cerco, volvió a su granja en Ohio cargando una cicatriz en el pecho que se volvió símbolo de valentía médica entre los veteranos. El sonido de su respiración, que casi se había apagado en aquella mesa de operaciones improvisada, ahora llenaba los pulmones con aire estadounidense libre, recordándole a diario el momento en que el doctor Hastings le salvó la vida con sus propias manos. Sarah Mitchell recibió cientos de cartas de soldados a los que atendió, cada una contando cómo su presencia serena durante cirugías de emergencia había sido la diferencia entre el pánico y la esperanza. El cabo John Matthews aprendió a caminar con su prótesis, visitando regularmente hospitales de veteranos para contar cómo los médicos de Bastogne preservaron su dignidad mientras le salvaban la vida. El olor a tinta de las cartas manuscritas que llegaban de todo el país creaba una fragancia de gratitud que llenaba el escritorio de Hastings en su nueva clínica en Boston.
La textura del papel que los exsoldados usaban para escribir sus memorias variaba de acuerdo con sus circunstancias económicas, pero todas llevaban el mismo mensaje de reconocimiento profundo. Porter organizó reuniones anuales de veteranos de Bastogne, donde las historias médicas se contaban y recontaban, convirtiéndose en leyendas que inspirarían a futuras generaciones. La guerra había creado lazos entre médicos y pacientes que trascendían los protocolos profesionales tradicionales, forjando amistades que durarían décadas. Las técnicas médicas desarrolladas durante el cerco fueron incorporadas al plan de estudios oficial de las escuelas militares de medicina, transformando improvisaciones desesperadas en procedimientos estándar. El Dr. Hastings fue invitado a impartir clases en la Academia Médica Militar sobre cirugía de campaña en condiciones extremas, compartiendo conocimiento conquistado bajo una presión inimaginable. El sonido de los estudiantes de medicina tomando notas durante sus conferencias resonaba en los anfiteatros, perpetuando lecciones aprendidas en un sótano bombardeado en Bastogne. Sarah Mitchell desarrolló protocolos de enfermería militar que fueron adoptados por el Cuerpo de Enfermeras del Ejército, estableciendo estándares que salvarían miles de vidas en conflictos futuros. Las innovaciones en triaje médico creadas durante el cerco se convirtieron en modelos para hospitales de campaña en Corea, Vietnam y más allá. El olor a formalina en los laboratorios de anatomía donde enseñaba Hastings contrastaba con el aroma de éter improvisado que había caracterizado las cirugías de Bastogne. La textura lisa de los bisturíes modernos en sus manos durante las demostraciones siempre le recordaba los instrumentos improvisados que habían salvado tantas vidas. Porter se convirtió en instructor de primeros auxilios para soldados, enseñando técnicas de apoyo médico que multiplicaban la eficacia de pequeños equipos sanitarios. La guerra había transformado experiencias personales traumáticas en conocimiento colectivo que beneficiaría a la medicina militar por generaciones. Cada técnica enseñada cargaba consigo la memoria de los soldados que habían sido salvados gracias a su aplicación original. El sótano de Bastogne se volvió un aula invisible presente en cada hospital militar moderno. Las condecoraciones recibidas por heroísmo médico durante el cerco abrieron puertas a investigaciones avanzadas sobre medicina de trauma y cirugía de emergencia en grandes universidades estadounidenses. El Dr. Hastings estableció el primer programa de residencia en medicina de trauma de guerra en el Hospital General de Massachusetts, atrayendo a los mejores estudiantes de medicina del país. El sonido de las ambulancias llegando a la sala de urgencias de Boston siempre lo transportaba mentalmente de vuelta a aquel sótano donde cada segundo decidía entre la vida y la muerte. Sarah Mitchell fundó una escuela de enfermería especializada en medicina de campaña, donde las enfermeras aprendían a improvisar sin comprometer jamás la calidad del cuidado. Las investigaciones financiadas por el gobierno sobre medicina de emergencia usaban datos recabados durante el cerco de Bastogne como base para innovaciones que beneficiarían tanto a la medicina militar como a la civil. El olor de los laboratorios modernos donde se desarrollaban nuevas técnicas quirúrgicas evocaba siempre recuerdos del aroma improvisado de aquel hospital subterráneo. La textura de equipos médicos de última generación contrastaba con el recuerdo de los instrumentos rústicos que habían demostrado su eficacia bajo presión extrema. Porter trabajó con fabricantes de equipamiento médico para desarrollar kits de emergencia inspirados en las improvisaciones realizadas durante el cerco. La guerra había demostrado que la innovación médica nace de la necesidad extrema, no del confort de los laboratorios bien equipados. Cada avance científico desarrollado a partir de las experiencias de Bastogne representaba una victoria retroactiva sobre las fuerzas que intentaron quebrar el espíritu médico durante el cerco. El conocimiento conquistado mediante el sufrimiento se transformó en herramientas para prevenir sufrimientos futuros. La influencia de las experiencias médicas de Bastogne se extendió más allá de la medicina militar, revolucionando también la atención de emergencia en hospitales civiles estadounidenses. El Dr. Hastings publicó artículos científicos sobre cirugía bajo presión extrema que fueron traducidos a decenas de idiomas y estudiados en facultades de medicina de todo el mundo. El sonido de discusiones académicas sobre técnicas de Bastogne resonaba en congresos internacionales, difundiendo conocimiento nacido de la guerra para beneficiar a la paz. Sarah Mitchell escribió un manual de enfermería de emergencia que se volvió texto estándar en cursos de formación sanitaria, transformando lecciones aprendidas bajo fuego cruzado en educación formal. Las estadísticas de supervivencia de los pacientes tratados durante el cerco demostraron científicamente que la medicina improvisada podía rivalizar con los tratamientos hospitalarios tradicionales cuando se aplicaba con pericia y determinación. El olor de bibliotecas médicas donde se estudiaban sus trabajos contrastaba drásticamente con los aromas de pólvora y éter que inspiraron las técnicas originales.
La textura de las páginas de los libros de texto que documentaban sus innovaciones perpetuaba conocimiento conquistado a través de experiencia directa con la vida y la muerte. Porter colaboró en la creación de simuladores médicos que permitían entrenar a médicos en condiciones similares a las enfrentadas durante el cerco, sin el riesgo real. La guerra había probado que la experiencia extrema crea especialistas excepcionales, pero una simulación adecuada podía preparar a los médicos para situaciones límite sin esperar a que sucedieran. Cada hospital civil que adoptaba protocolos inspirados en Bastogne salvaba vidas que jamás sabrían del origen militar de su salvación. El legado médico del cerco trascendió fronteras nacionales y temporales, beneficiando a la humanidad mucho más allá de los soldados estadounidenses originalmente atendidos. Los veteranos salvados por los médicos de Bastogne se convirtieron en embajadores informales de la excelencia médica militar, compartiendo historias que inspiraron a toda una generación a considerar la medicina como una forma de servicio patriótico. Michael O'Brien hablaba regularmente en escuelas secundarias sobre cómo los médicos militares eran tan heroicos como los soldados de combate, influenciando a decenas de jóvenes para seguir carreras médicas. El sonido de los aplausos entusiastas de los estudiantes tras sus presentaciones demostraba cómo las historias de valentía médica podían inspirar vocaciones dedicadas a salvar vidas. John Matthews, caminando con su prótesis, visitaba hospitales de rehabilitación para mostrar a los pacientes que las limitaciones físicas no impedían vidas plenas y productivas. El sargento Porter organizó campañas de recaudación de fondos para investigaciones de medicina militar, movilizando a veteranos para apoyar avances que beneficiarían a futuros soldados. El olor a tinta de impresión de los folletos que repartía evocaba recuerdos de las historias médicas que debían preservarse y compartirse. La textura de las fotografías antiguas de Bastogne que mostraba durante sus presentaciones creaba conexiones visuales con experiencias que las palabras por sí solas no podían transmitir del todo. Sarah Mitchell recibió cientos de cartas de jóvenes enfermeras que, inspiradas por sus historias, decidieron especializarse en medicina de emergencia y trauma. La guerra había creado modelos de heroísmo médico que influyeron en decisiones profesionales durante décadas. Cada persona inspirada por las historias de Bastogne se convertía en multiplicadora del legado médico de aquellos 8 días extraordinarios. El impacto de las decisiones médicas tomadas en aquel sótano se extendía mucho más allá de los soldados directamente atendidos, tocando miles de vidas a través de la inspiración y el ejemplo. La conmemoración de los aniversarios de la liberación de Bastogne se volvió una tradición que reunía a médicos militares, veteranos atendidos y a sus familias en una celebración de vida preservada contra todas las probabilidades. El Dr. Hastings, Sarah Mitchell y Porter regresaban cada año a Bélgica para visitar el lugar donde funcionó su hospital improvisado, ahora transformado en un pequeño museo de la medicina militar. El sonido de niños belgas jugando en calles que antes retumbaban con explosiones creaba una banda sonora de paz que contrastaba profundamente con los recuerdos de guerra. Los habitantes locales preservaron el sótano exactamente como estaba al final del cerco, manteniendo instrumentos médicos y equipos como monumentos a la dedicación sanitaria durante la ocupación. Las flores frescas colocadas a diario por los ciudadanos belgas en el memorial médico creaban una fragancia de gratitud que honraba tanto a médicos como a pacientes. La textura de las piedras del sótano, aún manchadas con sangre de cirugías realizadas décadas atrás, servía como recordatorio tangible de que la medicina trasciende nacionalidades y conflictos. Hastings siempre dejaba una rosa roja sobre la mesa improvisada donde había operado a tantos soldados, un ritual personal de respeto por quienes no sobrevivieron. Sarah organizó un fondo de becas para estudiantes de medicina belgas, perpetuando el legado de colaboración internacional nacido de la guerra. La guerra había creado lazos entre médicos y comunidades que perduraron mucho más allá del conflicto original. Cada visita al sótano reforzaba la comprensión de que la medicina es una fuerza universal de humanidad que puede florecer incluso en las circunstancias más extremas. El pequeño hospital subterráneo se convirtió en un símbolo internacional de cómo la dedicación médica puede triunfar sobre la destrucción de la guerra. 30 años después, todavía recibo cartas de soldados a quienes salvamos. Sus vidas siguen siendo nuestra mayor victoria. La última visita del Dr. Hastings al sótano de Bastogne ocurrió 50 años después del cerco, cuando sus manos ya temblaban por la edad, pero sus ojos aún brillaban con la determinación que había salvado tantas vidas. El sonido de sus pasos lentos descendiendo aquellas escaleras familiares resonaba como un eco temporal que conectaba presente y pasado en una sinfonía de memorias médicas. Sarah Mitchell, a los 75 años, todavía mantenía la postura erguida que caracterizó su presencia tranquilizadora durante las cirugías más críticas del cerco.
El olor de flores frescas colocadas por visitantes de todo el mundo se mezclaba con el aroma residual de medicamentos que parecía impregnado permanentemente en las paredes de piedra. Porter, caminando con dificultad pero decidido a hacer otra peregrinación a aquel lugar sagrado de la medicina militar, sostenía en las manos una lista de los 43 soldados atendidos durante aquellos 8 días extraordinarios. La textura áspera de las piedras del sótano bajo sus manos ancianas evocaba memorias táctiles de instrumentos quirúrgicos helados y vendas improvisadas que habían salvado vidas contra todas las probabilidades. Decenas de médicos jóvenes acompañaban a los veteranos en aquella visita, buscando inspiración en el sitio donde la medicina militar moderna había nacido de la necesidad absoluta. La guerra había transformado aquel sótano común en una catedral de la medicina, donde cada piedra contaba una historia de vida preservada. El tiempo no había disminuido el impacto emocional de regresar al lugar donde la medicina había triunfado sobre la muerte mediante pura determinación humana. Cada superficie del sótano guardaba memorias invisibles de cirugías que definieron no solo destinos individuales, sino el futuro de la medicina de emergencia. Los estudiantes de medicina que visitaban el sótano museo escuchaban con reverencia religiosa mientras Hastings describía cada cirugía realizada en aquel espacio limitado durante el cerco alemán. El sonido de sus palabras resonando en las paredes creaba una atmósfera de clase magistral, donde la historia se volvía educación médica viva e inspiradora. Sarah demostraba técnicas de enfermería de campaña que habían salvado vidas cuando los recursos tradicionales no existían, mostrando cómo la creatividad médica podía superar limitaciones materiales. La nueva generación de médicos tocaba con respeto los instrumentos preservados, intentando imaginar cómo se habían utilizado para obrar milagros médicos bajo presión de combate. Porter narraba historias sobre soldados específicos, transformando estadísticas médicas en rostros humanos que daban significado personal a los procedimientos técnicos. El olor de desinfectante moderno usado para preservar los artefactos contrastaba con las memorias del aroma improvisado que había caracterizado al hospital original. La textura de los antiguos instrumentos médicos permitía a los estudiantes sentir la diferencia entre el equipo moderno y las herramientas rústicas que habían probado su eficacia absoluta. Cada joven médico que visitaba el sótano salía con una comprensión renovada de que la verdadera medicina no depende de la tecnología, sino de la dedicación y la habilidad humanas. La guerra había creado una escuela de medicina permanente, donde las lecciones prácticas se enseñaban mediante ejemplo histórico. Generaciones de médicos seguirían aprendiendo en aquel sótano que la medicina trasciende épocas y circunstancias cuando la impulsa un compromiso absoluto con la preservación de la vida. El lugar se había convertido en un templo educativo donde la medicina teórica se encontraba con la aplicación práctica extrema. La documentación final de las experiencias médicas de Bastogne se concluyó con la publicación de una obra definitiva sobre medicina del trauma que se convirtió en referencia mundial en las facultades de medicina. El doctor Hastings dedicó sus últimos años académicos a sistematizar cada técnica, cada improvisación, cada decisión tomada durante aquellos días críticos del cerco. El sonido de máquinas de escribir trabajando incansablemente creaba una banda sonora de preservación histórica que garantizaría que ninguna lección médica se perdiera con el tiempo. Sarah colaboró en la documentación fotográfica de cada instrumento preservado, creando un atlas visual que permitiría a futuras generaciones comprender exactamente cómo había funcionado la medicina bajo condiciones extremas. La precisión científica aplicada a la documentación de las experiencias transformó memorias personales en conocimiento médico objetivo que beneficiaría a la humanidad indefinidamente. El olor a tinta fresca en los volúmenes publicados llevaba la fragancia de la preservación intelectual, garantizando inmortalidad a técnicas nacidas de la desesperación. La textura del papel de calidad usado en la publicación definitiva contrastaba con los materiales improvisados que habían servido para la documentación original durante el cerco. Porter contribuyó con perspectivas de paciente que enriquecieron la comprensión médica sobre cómo los heridos experimentaban los tratamientos bajo condiciones de campaña. La guerra había probado que la medicina no es solo ciencia técnica, sino arte humano que combina conocimiento y compasión. Cada página publicada representaba una victoria contra el olvido, preservando para siempre lecciones conquistadas mediante experiencia directa con la vida y la muerte. El trabajo de documentación transformó experiencias personales traumáticas en recursos educativos que beneficiarían a estudiantes de medicina por siglos. El reconocimiento internacional de las contribuciones médicas realizadas durante el cerco culminó con la creación de la medalla Hastings Mitchell Porter a la excelencia en medicina de campaña, un honor concedido anualmente a médicos militares que demuestren creatividad y dedicación extraordinarias. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el propio sótano de Bastogne,
con representantes de organizaciones médicas mundiales rindiendo homenaje a los pioneros de la medicina de trauma moderna. El sonido de himnos nacionales de diversos países resonando en las paredes creaba una atmósfera de celebración internacional de la medicina como fuerza universal para el bien. Sara recibió títulos honorarios de decenas de universidades, reconociendo cómo la enfermería de campaña había evolucionado gracias a sus innovaciones durante el cerco. La medalla en sí fue forjada con metal de instrumentos quirúrgicos originales preservados del sótano, creando una conexión física permanente entre pasado y futuro de la medicina militar. El olor a bronce pulido de las medallas se mezclaba con aromas residuales del sótano, creando una fragancia única de honor médico conquistado mediante sacrificio extremo. La textura de la superficie grabada de las medallas reproducía los contornos de los instrumentos improvisados que habían salvado tantas vidas décadas atrás. Porter pronunció el discurso principal de la ceremonia, en representación de todos los soldados que habían sobrevivido gracias a la medicina extraordinaria practicada durante el cerco. La guerra había creado un legado que trascendía nacionalidades, inspirando a la medicina militar internacional mediante un ejemplo de excelencia absoluta. Cada medalla concedida perpetuaría los estándares establecidos en aquel sótano, garantizando que las futuras generaciones de médicos militares aspiraran al nivel de dedicación demostrado durante el cerco. El reconocimiento oficial transformó experiencias personales en estándares internacionales que elevarían la calidad de la medicina militar en todo el mundo. La filosofía médica desarrollada durante el cerco de Bastogne influyó no solo en la medicina militar, sino que también revolucionó el abordaje médico civil en situaciones de desastre y emergencia. El Dr. Hastings estableció principios de medicina de posibilidades infinitas que enseñaban a los médicos a no aceptar las limitaciones como excusa para no intentar salvar vidas. El sonido de conferencias médicas internacionales discutiendo los principios de Bastogne resonaba en auditorios hospitalarios alrededor del mundo, difundiendo una filosofía nacida de la guerra para beneficiar a la paz. Sara desarrolló teorías de enfermería que enfatizaban la adaptación creativa sobre la conformidad rígida con protocolos, liberando a las enfermeras para innovar cuando fuera necesario. Las técnicas de triaje desarrolladas durante el cerco se convirtieron en estándar en salas de urgencias, permitiendo que hospitales civiles funcionaran eficientemente durante catástrofes naturales y accidentes masivos. El olor de hospitales modernos aplicando protocolos inspirados en Bastogne llevaba ecos aromáticos de aquel sótano donde todo comenzó. La textura del equipamiento médico contemporáneo reflejaba un diseño influido por lecciones sobre funcionalidad bajo presión aprendidas durante el cerco. Porter trabajó con organizaciones humanitarias para aplicar los principios médicos de Bastogne en zonas de desastre civil, multiplicando el impacto de las técnicas originales. La guerra había demostrado que la medicina excepcional nace de circunstancias extremas, pero que los principios desarrollados pueden aplicarse en cualquier situación que exija excelencia médica. Cada hospital que adoptaba la filosofía de Bastogne salvaba vidas con lecciones conquistadas bajo una presión inimaginable 60 años atrás. La influencia médica del cerco se había extendido mucho más allá de sus límites originales, tocando a millones de pacientes que nunca supieron del origen militar de su salvación. El último acto oficial de los médicos de Bastogne fue la creación de una fundación internacional dedicada a formar médicos para trabajar en condiciones extremas, garantizando que el conocimiento conquistado mediante sufrimiento siguiera salvando vidas indefinidamente. El Dr. Hastings donó su fortuna personal para establecer centros de entrenamiento en medicina de trauma que reproducían condiciones similares a las enfrentadas durante el cerco. El sonido de estudiantes practicando cirugía bajo presión simulada resonaba en laboratorios creados para perpetuar las lecciones de Bastogne, preparando a médicos para situaciones que deseaban nunca enfrentar. Sara instauró programas de intercambio que permitían a enfermeras de países en desarrollo aprender técnicas avanzadas de improvisación médica. La fundación financiaba investigaciones sobre medicina de emergencia que continuaban expandiendo el conocimiento originalmente desarrollado en aquel sótano bombardeado. El olor de laboratorios modernos donde se probaban innovaciones médicas evocaba memorias del aroma improvisado que inspiró las técnicas originales. La textura de simuladores médicos de última generación permitía entrenar a médicos en condiciones controladas que reproducían la presión real enfrentada durante emergencias médicas extremas. Porter coordinó programas que enviaban médicos veteranos a enseñar en zonas de conflicto mundial, multiplicando el impacto de las lecciones aprendidas durante el cerco. La guerra había probado que el conocimiento médico era el regalo más valioso que una generación podía dejar a la siguiente. Cada médico formado por la fundación llevaba consigo fragmentos de la sabiduría conquistada en aquel sótano durante 8 días extraordinarios. El legado médico de Bastogne se había vuelto inmortal,
continuando salvando vidas mucho después de que sus creadores originales partieran, garantizando que la medicina extraordinaria practicada durante el cerco siguiera beneficiando a la humanidad por generaciones infinitas. La medicina que practicamos en aquel sótano probó que salvar vidas no depende de equipos perfectos, sino de corazones decididos a nunca rendirse ante la esperanza humana. Epílogo. El legado eterno de los médicos de Bastogne. Hoy, más de 80 años después de aquellos 8 días extraordinarios en el sótano bombardeado de Bastogne, las técnicas médicas desarrolladas durante el cerco siguen salvando vidas en hospitales militares y civiles alrededor del mundo. El pequeño museo de medicina militar instalado en aquel sótano histórico recibe miles de visitantes anualmente. Médicos, enfermeras, estudiantes y veteranos que buscan inspiración en el lugar donde la medicina moderna del trauma nació de la necesidad absoluta. Las paredes de piedra aún guardan las manchas invisibles de la sangre derramada durante cirugías que desafiaron todos los protocolos médicos tradicionales. Los instrumentos preservados cuentan en silencio la historia de cómo la improvisación médica se transformó en innovación científica. El olor residual de éter y desinfectante permanece impregnado en el aire, como un fantasma aromático que conecta presente y pasado en una sinfonía temporal de curación. El doctor Robert Hastings, Sarah Mitchell y el sargento James Porter partieron hace décadas, pero su legado sigue vivo en cada cirugía de emergencia realizada bajo presión, en cada enfermera que improvisa soluciones creativas, en cada soldado herido que recibe atención médica digna incluso en las condiciones más adversas. Sus técnicas salvaron miles de vidas durante las guerras que siguieron: Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, Afganistán, Irak, y continúan aplicándose en zonas de desastre civil alrededor del planeta. El sótano de Bastogne se convirtió en algo más que un museo. Se transformó en un símbolo universal de que la verdadera medicina trasciende las limitaciones materiales cuando la motiva una compasión absoluta y una determinación inquebrantable. Cada médico que visita el lugar sale con una comprensión renovada de que salvar vidas es la más noble de las misiones humanas. La guerra puede destruir ciudades, separar familias y arrebatar vidas, pero también puede revelar lo mejor de la naturaleza humana. En aquel sótano helado de diciembre de 1944, 3 personas comunes se convirtieron en héroes extraordinarios, probando que la medicina es más que ciencia. Es amor en acción, esperanza materializada, humanidad en su expresión más pura. Los médicos de combate estadounidenses desafiaron el fuego cruzado y salvaron a cientos en la batalla de Bastogne. No fue solo una historia de guerra, sino un testimonio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, siempre habrá manos dispuestas a curar, corazones decididos a preservar la vida y almas lo bastante valientes como para elegir la esperanza cuando todo parece perdido. El eco de sus voces aún resuena en aquel sótano. Mientras haya vida, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, nunca dejaremos de luchar para salvar cada corazón que aún late.